Buenos días, el tema del día de hoy es trauma ocular. Soy Michelle Aguilar, médico residente del Centro Oftalmológico León. Comencemos. Entonces, como una pequeña clasificación, el trauma ocular se puede dividir en trauma abierto y trauma cerrado. Con la referencia de un trauma cerrado nos vamos a referir a que no existe una herida o una lesión en el nivel de la pared ocular. Esta puede ser una contusión o una laceración lamelar, que es una laceración parcial de la pared. En cambio, con un trauma abierto puede existir una ruptura por mecanismo contuso, una laceración penetrante, es decir, que solo hay un punto de entrada, una lesión perforante, es decir, que hay un punto tanto de entrada como de salida. También puede haber un cuerpo extraño intraocular o una laceración también con pérdida de tejido. Los mecanismos de lesión están contuso, que puede ser con una pelota, algún puño o también con un airbag, en donde se genera una compresión y una descompresión súbita. Es muy aquí común aquí mencionar a los niños por traumas con pelotas. También tenemos penetrantes, que puede ser metal o algún arma que impacta con el ojo del paciente. Pues también puede ser químico con ácidos versus alcalinos. También puede ser mecanismos de lesión térmica, ya sean quemaduras por calor o por frío, y también por radiación. Continuando, tenemos la evaluación inicial. Es muy importante comenzar con una anamnesis, cómo ocurrió, fue alta versus una baja velocidad, el tiempo desde el trauma, el material implicado, puede ser metal, madera, químicos, existía protección ocular, el paciente estaba con lentes, después del mismo se generó dolor, visión borrosa, diplopía. Y pues continuamos con el examen oftalmológico. Y lo más importante es la agudeza visual. Después de ello tenemos la inspección externa y los anexos a nivel de párpados y pestañas. Existen laceraciones, existen restos de álcalis. También la motilidad ocular es muy importante, lo que sería a nivel de las pupilas, y continuamos con la biomicroscopía. Vemos lo que sería a nivel de la conjuntiva, que puede presentar quemosis o hemorragia a nivel de córnea, edemas, laceraciones a nivel de cámara anterior. La cámara anterior está formada amplia o una cámara anterior estrecha. Está ocupada por ifema, un ifema micro macroquístico. Y aquí es muy importante mencionar que la tonometría, si pensamos en una laceración, está contraindicada. Y continuamos con el fondo de ojo. Entonces, ya para ir entrando un poquito con respecto al tema, tenemos que los hallazgos que podemos encontrar en las lesiones contusas, pues puede haber un ifema, como podemos observar en la imagen. También vemos una midrasis traumática, puede generarse una iridodiálisis. También cataratas traumáticas, como la vemos en la imagen inferior, una subluxación o luxación del cristalino. Puede existir una conmoción retinal que puede generar un DR. Y también en traumas abiertos, pues vamos a ver una cámara anterior plana, un iris prolapsado que está intentando tapar la herida, una hipotonía ocular, 6 del positivo, y una deformidad pupilar. Entonces vamos a comenzar con lo que sería el manejo inicial a nivel de las urgencias oftalmológicas. Entonces aquí vamos a mencionar lo que sería el trauma abierto. Pues ya se había mencionado que no vamos a presionar el ojito del paciente, vamos a colocar un protector rígido, no es un parche compresivo, sino es un protector rígido, analgésica y antieméticos, antibióticos intravenosos de amplio espectro, profilácticos y una profilaxis antitetánica. En cambio, en el trauma químico, pues es una emergencia absoluta. Vamos a realizar un lavado con solución salina o con lactato de Ringer hasta obtener un pH ocular de alrededor de 7.0 a 7.2.
Ahora sí, ya vamos a mencionar lo que serían las heridas corneales. La córnea está frecuentemente involucrada en los traumas oculares y faciales aproximadamente en el 51% de los casos. La mayoría de los pacientes, el 83%, son jóvenes varones y la mayoría de las veces suceden en la casa y pueden ser con objetos afilados en su mayoría o también romos. La evaluación se debe hacer preguntas sobre la exposición a cuerpos extraños, productos químicos o cirugías previas. Todos los traumas deben ser evaluados idealmente con una base en bajo la lámpara de hendidura, a menos que el paciente pues, sea pediátrico y sea difícil evaluarlo. En la evaluación se debe destacar en descartar siempre la presencia o no de algún cuerpo extraño intraocular, indagar sobre el mecanismo del trauma si hay otras heridas no oculares asociadas que pueden poner en riesgo al paciente. Con respecto al manejo general, pueden utilizarse varios métodos en el manejo de las heridas. Tenemos el parche ocular, los lentes de contacto de vendaje, suturas corneales, lo que serían en etapas más avanzadas un parche escleral o corneal o también que el paciente pueda necesitar alguna QPP. Con respecto a los tipos de laceraciones, tenemos laceraciones de mayor tamaño, autoselladas. Si esta es menor de 3 milímetros, en realidad una intervención es contraproducente. Se prefiere únicamente antibiótico terapia profiláctica. Sin embargo, si esta es mayor a 3 milímetros y es autosellado, pues aquí sí vamos a utilizar un lente de contacto de vendaje o cianoacrilato, que es suficiente. Sin embargo, si existe una fuga del humor acuoso, se debe estabilizar con la herida con sutura nylon 10 ceros. Si a pesar de esto el cierre quirúrgico no es exitoso, vamos a considerar cianoacrilato, burbuja de aire, viscoelástico en cámara anterior, lente de contacto, parche ocular compresivo o parche escleral. Con respecto a los tipos de heridas, en cambio vamos a ver ahora las heridas a nivel de la esclera. Estas suceden en un 30% y corneoesclerales en un 10%. Usualmente, como ya se había mencionado antes, aparecen en los adultos jóvenes alrededor de los 20 a los 40 años de edad. Suceden generalmente en el hogar y suceden con objetos contusos o romos. En la evaluación vamos a descartar igual nuevamente la presencia de algún cuerpo extraño. Vamos a indagar el mecanismo del trauma y si hay otras heridas o no asociadas. Los efectos corneoesclerales traumáticos pueden tomar dos formas: los que resultan de forma aguda por un trauma abierto o cerrado y los que ocurren por algún tejido necrótico luego de una infección o una inflamación. Por ejemplo, que se dejan restos de álcali por un mal lavado, esta zona va a pasar por una necrosis. Entonces aquí también es importante mencionar las metas en el manejo, que son restaurar la integridad del ojito del paciente, evitar el daño de las otras estructuras oculares, prevenir el astigmatismo y la cicatrización corneal. Continuando, tenemos el manejo preoperatorio. Nos vamos a ayudar con algunos exámenes auxiliares que pueden ser necesarios más que todo para evaluar el polo posterior, y como ellos el ultrasonido, más que todo si la herida es pequeña y también o si es que existiera un ifema que no nos permite tener detalles del polo posterior. También la TAC con cortes finos de 1 milímetro que tienen que ser axiales y coronales. Este es el gol estándar para el diagnóstico y detección de cuerpos extraños. También vamos a descartar o estabilizar enfermedades sistémicas concomitantes, y aquí es importante mencionar que la anestesia preferida es la anestesia general, aunque puede usarse tópica si son de efectos pequeños. Con respecto al manejo operatorio de lo que sería de las heridas esclerales, tenemos el adhesivo tisular. Este es utilizado para heridas pequeñas cuando tenemos que la integridad del ojo del paciente no está comprometido o existen laceraciones de espesor parcial. También tenemos el cierre primario, que en cambio estas son para heridas mucho más extensas. Vamos a inspeccionar la herida, vamos a quitar la fibrina, los materiales extraños como por ejemplo álcalis, vamos a regularizar los bordes y remover uveas si es que existiera. Vamos a identificar la presencia de vitro o daño al cristalino.
Vamos a limpiar todos los vasos perilesionales y vamos a cerrar la herida, que puede ser con nylon 8 ceros o 9 ceros. También es importante mencionar lo que sería el parche escleral, como podemos observar en esta imagen. En cambio, estos son para traumas con defectos mayores o pérdida de sustancias que no pueden cerrarse de forma primaria. Continuando, tenemos el trauma del cristalino. Este, en cambio, es un tema muy importante, ya que alrededor del 7 al 50% de los traumas van a involucrar el cristalino. La mayoría sí son abiertos. Alrededor del 53% de los pacientes se encuentran entre los 7 a los 30 años de edad. En su mayoría, de nuevo, son hombres y el lugar más común del trauma es el hogar y con objetos afiliados. Al evaluar al paciente se debe descartar lo que sería glaucoma, hipertensión ocular, si hay lesiones asociadas, si la cápsula anterior está rota, si está luxado o subluxado, si hay vitro en cámara anterior, si hay vitro o facodenesis y ahí si hay algún cuerpo extraño intralesional o lesiones en el ojito del paciente. Entonces, ¿cómo van a venir los pacientes con traumas de cristalino? Estos pueden presentar una disminución de la visión, debilidad sonular, prolapso del vitro, luxación o subluxación, las cataratas y una pérdida completa del cristalino. Entonces, con respecto al manejo, tenemos va a depender de los defectos en la cápsula anterior. Si son defectos menores a 2 milímetros se pueden observar y pueden no generar una opacidad de cápsula posterior, pero si estos ya son mayores, en realidad el manejo es quirúrgico ya que producen opacidad del cristalino. Sin embargo, también es importante estabilizarlo al paciente con esteroides tópicos, controlador de pío, evitar los análogos de las prostaglandinas ya que estos son proinflamatorios. Vamos a realizar un ultrasonido del paciente si el ojito está totalmente cerrado y si no se puede observar el polo posterior. Y atropina si fuera necesario. Con respecto al manejo quirúrgico, en realidad, para quien está indicado el manejo quirúrgico en las lesiones del cristalino para pacientes con mala agudeza visual, necesidad de atender patologías retinianas o vítreas, una ruptura capsular con edema del cristalino, inflamación uveitis inducida por el lente, también en pacientes con glaucoma secundario por cataratas y cuando vamos a necesitar hacer una remoción primaria, es decir, que el cristalino está fragmentado, edematizado o está causando un bloqueo pupilar. Entonces, aquí la técnica sugerida es una incisión corneal limbal o por un acceso por vía parsplana. Si el paciente es mayor de 50 años, se debe usar un vitrector, una pieza de facoemulsificación o de extracción extracapsular. Y si hay un prolapso del vitro, vamos a utilizar un vitrector. Para ir finalizando, tenemos el trauma de polo posterior. En estos vamos a tener dos tipos, el trauma contuso y el trauma penetrante. El contuso es causado por un daño golpe y contragolpe, generando una disrupción de la interfase vitro-retiniana. Se puede presentar con hemovitro, una conmoción retiniana, una diálisis retiniana, un DR, una ruptura coroidea o una membrana epirretiniana. Y en cambio los traumas penetrantes son lesiones de mayor profundidad con una protrusión del contenido e hipotonía. Tienen un mal pronóstico y las heridas autoselladas o pequeñas tienen mejor pronóstico. El tejido fibroso encarcelado en la herida no repara oportunamente, puede causar un DR a los 12 días posterior al trauma. En cambio, las ayudas diagnósticas se debe descartar la presencia de desgarros retinianos, desprendimientos de retina, presencias de cuerpos extraños, membrana epirretiniana, efusiones coroideas o rupturas ocultas del ojito del paciente, por lo cual es necesario ultrasonido, un ATAC o un UVM. Entonces, el manejo, tenemos que cuando se genera una conmoción retiniana, va a haber un daño en los segmentos externos de los fotorreceptores y del EPR. Esto va a volver a la normalidad luego de máximo 3 meses, por lo que el manejo es conservador y podemos ocupar indometacina. En cambio, cuando tenemos un hemovitro traumático, en este caso los pacientes van a presentar frotadores, una disminución leve a profunda de la agudeza visual
Y si en el caso hay un hemovitro sin desprendimiento de retina, lo que vamos a hacer es que solamente lo vamos a observar en un reposo en semifoliar, reevaluación en 2 semanas. Todo lo contrario, si hay hemovitro sin desprendimiento de retina, pero la hemorragia no está totalmente clara, eh, lo que vamos a realizar es que la mayoría de los retinólogos esperan 2 semanas para que se desarrolle un DVP y que la cirugía sea más segura y fácil. Si hay hemovitro y desgarro retiniano, vamos a realizar una vitrectomía endoláser en 2 semanas para evitar que se desarrolle un DR. Si en cambio hay hemovitro, desprendimiento de retina, vamos a realizar usualmente inmediatamente después de la emergencia o antes de la primera semana. También con respecto es muy importante conocer que aquí se puede presentar un agujero macular. Esto se presenta en alrededor del 10% de los pacientes, y también un desprendimiento de retina traumático. Este está causado por una diálisis retiniana, desgarros retinianos o traumas penetrantes. Se puede realizar un láser, una ecropexia, vitrectomía, taponamiento, retinopexia neumática, cerclaje escleral.